Buenas tardes, hermanos. Es un gusto volver a tener esta reunión de varones con ustedes. Gracias a Dios que podemos reanudar nuestras reuniones a través de este medio de comunicación. Sin duda ha sido importante, ha sido benéfico para nuestras vidas conocer qué es lo que Dios quiere para nosotros como hombres, ya que después de que venir de un contexto del mundo, hacemos las cosas como el mundo quiere, pensamos como el mundo quiere, aún todavía nuestras relaciones con nuestra familia, con la iglesia, con la sociedad, dependen mucho de cómo el mundo nos enseñó. Pero como hemos visto, Dios quiere cambiarnos. Dios no quiere que sigamos siendo ese modelo que el mundo nos puso. No quiere que sigamos haciendo las cosas como el mundo te enseñó, como tus amigos te dijeron, incluso como tus mismos padres te han de haber educado. Damos gracias a nuestro Dios porque no nos dejó solos, ¿verdad? Gracias porque Dios nos dio esa responsabilidad como hombres de ser nosotros los encargados de llevar la palabra de Dios a nuestra familia, ser los encargados en el lugar donde Dios nos puso, de guiar a esa gente que Dios nos puso, que son nuestros hijos, nuestra esposa y todos aquellos que están a nuestro alrededor. Por eso es muy importante que nosotros como varones atendamos a este tipo de reuniones. Quiero empezar dándole gracias a Dios por este momento que Dios nos permite. Dios, gracias Padre porque tú nos permites una vez más estar reunidos, Señor, como varones, para escuchar tu palabra, Señor Dios misericordioso, para saber qué es lo que hay en tu corazón y que tú nos quieres transmitir, Dios misericordioso. Quiero pedirte que seas tú el que hables, que sea tu palabra la que nos guíe, que sea tu consejo el que nos lleve adelante, Dios misericordioso. Quiero pedirte por todos los hermanos que están conectados en este momento y por los que se conectarán después, Dios. Ayúdalos, bendícelos, ábreles el entendimiento. Sé tú hablándoles, por favor, Dios. Sé tú guiándolos, Padre misericordioso. Quiero darte las gracias y pedirte, Señor, que tu nombre sea el que reciba toda la gloria, Señor, de este estudio. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, como les comentaba, es un gusto volver a tener este tipo de reuniones porque, como hemos visto, el hombre ha sido muy mal formado a través de su andar en el mundo. Andando por el mundo, sin duda hemos aprendido a hacer las cosas como las hace la gente normal en su vida cotidiana. Hoy en día nos damos cuenta de que la sociedad o el contexto nos dice que hombre es el que tiene muchas mujeres, hombre es el que se pelea y gana, hombre es el que es mal hablado, hombre es aquel que va y hace su voluntad. E incluso hasta el mundo se jacta cantando canciones, ¿ya? Como recordamos la de Yo soy el rey, que hago lo que quiero. Todas esas son actitudes como el mundo nos ha dicho que así es un hombre. Son actitudes que hemos tomado del mundo, somos actitudes que hemos tomado de la gente que está a nuestro alrededor, sin darnos cuenta de que eso nos ha hecho un daño tan terrible, que nos ha malformado. Por eso muchas familias se llegan a separar, muchos matrimonios terminan, porque el hombre no toma su rol, no toma su posición dentro del matrimonio, que es lo más importante. Nosotros como cristianos debemos de aprender que Dios nos puso en nuestras familias como esos líderes, como esas cabezas, no como los que mandan, no como los que se enseñorean, sino los que guían, los que cuidan, los que protegen a su familia, los que oran por ellos, los que ponen en manos de Dios todas las mañanas a su familia antes de salir. Esos somos nosotros, somos los que debemos de ser, debemos los que nos esforzamos, los que somos valientes. Eso es lo que Dios quiere en tu vida. Y muchas veces decimos, pero es que a mí nadie me enseñó a ser hombre. ¿Cómo puedo saber cuál es mi función, cuál es mi rol? Pues mira, mi hermano, aunque ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones, por amor a los hermanos que se conectan tal vez por primera vez o que tienen poco tiempo, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que significa ser hombre o para qué estás tú aquí como hombre. ¿Cuál es tu rol? ¿Qué es lo que Dios pide de ti? En la Biblia, mis hermanos, Dios nos dice que Jesucristo tuvo el triple ministerio, ¿verdad? De rey, profeta y sacerdote. Pero esto no fue solamente exclusivo de él. Obviamente Jesús es la máxima expresión de este ministerio, pero también se la dejó a sus hijos para que la repliquen. Tú y yo somos sus hijos y debemos de replicar este triple ministerio en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la sociedad y en la iglesia. Para eso es para lo que estamos. Desgraciadamente muchas veces no se nos ha dicho o ignoramos cómo hacerlo. Durante estos días, más bien durante casi año y medio, hemos estado estudiando el Sermón del Monte. ¿Por qué el Sermón del Monte? Porque el Sermón del Monte son las leyes que Dios tiene para su reino. Es como una carta magna o la carta de la Constitución, donde nos dice qué privilegios y qué obligaciones tenemos. Exactamente cuando Jesucristo vino a este mundo,
al darse cuenta de que no se había comprendido su ley, no se había comprendido su palabra, que tanto los fariseos como los saduceos, como los escenos, como los celotes, todos habían hecho su propia religión, él vino y dijo, no, eso no es así. Y él empezó a hablar en el monte y a decir exactamente qué es lo que significaba la ley. Por eso hoy en día cualquiera que quiera aprender, cualquiera que quiera enseñar, cualquiera que quiere ser parte del reino, tiene que aprender lo que el Sermón del Monte dice. ¿Para qué? Para que pueda ser una persona que su vida sea de bendición para su familia. Hoy en día, mis hermanos, mucha gente ha ignorado el Sermón del Monte. Muchas veces ya no se estudia, ya no se lee y pensamos que está bien y no es así. No es así. Pero antes de que volvamos a retomar nuestras enseñanzas del Sermón del Monte, me gustaría que volviéramos a retomar por qué debemos de ser reyes, sacerdotes y profetas dentro de nuestra casa. Sé que son palabras que suenan muy fuerte, que inmediatamente las asociamos con hombres de Dios de mucho tiempo, o hombres de Dios que tienen un lugar muy privilegiado, o hombres aquellos que Dios les ha dado una tarea específica y que se tienen que dedicar a ello. En parte es verdad, pero como decíamos al principio, todos los hombres tienen la obligación de ser reyes, sacerdotes y profetas para su casa principalmente. Vamos a empezar primeramente a hablar de qué es ser un profeta de Dios. ¿Por qué Dios quiere que seas un profeta para tu familia? En la antigüedad, un profeta es aquel que traía la voz de Dios y hablaba. Es aquel que decía, Dios ha dicho esto, Dios ha dicho aquello. Dios no quiere que sigan viviendo así, Dios quiere que vivan de esta manera. Esa era la función de un profeta. Sin duda que muchos luego relacionan la palabra profeta con vidente, con ver cosas en el futuro. Es parte de su ministerio, pero eran como consecuencias de las acciones que tenía. Pero principalmente un profeta es aquel que venía y hablaba la palabra de Dios a su pueblo. Hoy en día eso es lo que Dios quiere que tú hagas en tu casa. Él quiere que seas tú el que hable su palabra. Él quiere que seas tú el que lleve su mensaje a tu familia principalmente, pero también en tu trabajo, también dentro de tu iglesia. Dios es lo que está esperando de ti, de tal manera que la profecía es algo que Dios anhela que todo su pueblo sea capaz de realizar. Y vamos a estudiar un poquito para que veas que esto que te digo es verdad. Me gustaría que abrieras tu Biblia en Números 11, del 29 al 25. Números 11 del 25 al 29. Dice, entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los escritos, pero no habían venido al tabernáculo ni profetizaban en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y le dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió José, hijo de Num, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. ¿Qué estamos viendo aquí? Que dentro del corazón de Dios, dentro de su deseo de Dios es de que todo su pueblo pudiera ser profeta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hable cosas del futuro? No, que hablen palabra de Dios, donde quiera que estén, a cada instante donde ellos se paren en cualquier lugar, ellos sean capaces de hablar de una palabra de Dios. Eso es para lo que estamos llamados tú y yo, especialmente en nuestra casa. ¿Quién es el que tiene que llegar primeramente a nuestra casa y hablar lo que Dios ha dicho? Obviamente nosotros, los varones, los padres de familia. Esa es nuestra obligación, ese es nuestro deber como cristianos. No vamos a esperar que alguien venga de afuera o que Dios envíe a un ángel o que un hermano decida ir a nuestra casa y les hable a nuestras familias de Dios, que les hable de la palabra de Dios, que a lo mejor prendan un día la tele o prendan el radio y se encuentren con alguien que está hablando de la palabra de Dios. No, mi hermano. Esto es muy peligroso. Esto no lo podemos dejar a la deriva, porque si nosotros, los responsables, no estamos haciendo este trabajo, ¿quién lo va a hacer, hermanos? ¿Quién va a ser capaz de venir y enseñar a nuestras familias? ¿Quién va a ser capaz de venir y hablar de parte de Dios
a nuestra familia, a tus hijos, a tu esposa, a tus compañeros de trabajo, a los miembros de tu iglesia. ¿Quién? Dios te ha puesto a ti como profeta para que levantes tu voz y hables. Es indispensable que el profeta de Dios escuche primeramente la voz de Dios, porque déjame decirte esto, mi hermano, también hay falsos profetas. ¿En qué se diferencia un falso profeta de un verdadero profeta? De que el verdadero profeta siempre va a hablar palabra que Dios le ha dicho primeramente a él. Pero si alguien que no ha escuchado la palabra de Dios, si alguien al que Dios no le ha hablado primero, después intenta hablar de su propio corazón, de su propia experiencia, de sus propios sentimientos o de su propio intelecto, es un falso profeta. Y hoy en día ha pasado muchas veces dentro de la iglesia esto, gente muy bien intencionada, gente que quiere transmitir un buen mensaje, gente que quisiera arreglar las cosas, pero las quiere hacer desde su corazón, desde su intelecto, desde lo que él piensa que está bien o está mal. Y eso, mis hermanos, en la Biblia se llama falso profeta. Incluso dentro de tu hogar, tal vez tú has intentado resolver cosas o has hablado o dado consejos que no son de Dios. Desgraciadamente, mi hermano, déjame decirte que has actuado como un falso profeta. ¿Por qué? Porque si no has agarrado la Biblia y no has dicho el consejo que viene en la Biblia, no has hablado de acuerdo a lo que Dios ha dicho. ¿Te das cuenta qué importante es esto? ¿Te das cuenta hasta lo peligroso que puede llegar a ser si no hablamos de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Y cómo vamos a saber la palabra de Dios si no la leemos, si no la estudiamos, si no nos comprometemos? Los primeros que deben de pasar tiempo con su Dios somos nosotros y después ir y revelárselo a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo o a la iglesia, mis hermanos. En el nivel que tú te encuentres, no importa, es tu misma obligación. Así es que, mi hermano, quiero pedirte, por favor, que tomes un tiempo y analices tu vida. ¿Qué has sido? ¿Un falso profeta o un verdadero profeta? ¿Le has hablado a tus conocidos de lo que Dios dice o de lo que tú o de lo que el mundo te ha enseñado? Es algo muy importante, es algo que debemos de tener en cuenta, porque en eso, hermanos, va muchas veces la vida misma de una persona. Tal vez si le habláramos el consejo de Dios a nuestro vecino, a nuestro compañero de trabajo, ellos vendrían y conocerían de Dios. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces ellos llegan, te piden un consejo o te cuentan algo que les está pasando, y ¿con qué les salimos muchas veces? Le salimos con psicología, le salimos con un buen consejo que oímos en la televisión, le salimos con lo moderno que se esté hablando en ese momento, hermanos, en lugar de salir con la palabra de Dios. Y puede ser que hay mucha gente que se esté perdiendo por no hablar palabra de Dios. Incluso puede ser que muchas veces tu misma familia, por darles un consejo que no era de parte de Dios, es por eso que no se han acercado. Tus mismos hijos, tu misma esposa. ¿Qué les dices cuando ellos vienen contigo y te comentan o te cuentan algo? ¿Qué les respondes? ¿Palabra de Dios o palabras tuyas? ¿Eres un verdadero profeta o un falso profeta? Y mira, mi hermano, como te voy a decir, esto no es exclusivo de un pequeño grupo privilegiado, super espiritual. No, este es un principio hecho para todo su pueblo. Vamos a ver qué más nos sigue diciendo la Biblia. Vamos a ver qué nos dice Hechos 2:17. Bueno, voy a leer desde el 16. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Te das cuenta, mi hermano? Esto es algo que ya se había profetizado desde antes, que un día todo hijo de Dios, todo aquel que tuviera el Espíritu Santo en su vida, sería capaz de profetizar. Y muchas veces tal vez es el problema. Por eso es que no somos capaces de profetizar o de hablar de Dios, porque tal vez el Espíritu Santo de nosotros está dormido, o tal vez está contristado porque no lo hemos alimentado, porque no hemos hablado con Dios, porque no hemos orado. Reaviva ese fuego que hay en ti, mi hermano, por favor, porque eso no solamente depende de tu vida espiritual, sino también la de tu familia, posiblemente la de tus vecinos y la de tus compañeros de trabajo. Debes de estar siempre atento y cuidadoso, porque este es un fruto del Espíritu Santo. Cualquier hijo de Dios puede hacerlo, simplemente es de que se lo proponga, simplemente es de que decida decir, Señor, por favor, ayúdame, que yo quiero hablar. Cada que hable mi boca, quiero que salgan palabras tuyas, quiero ser un buen profeta tuyo, quiero ser de bendición para mi familia, para mi
esposa, para mis hijos, para mis vecinos. Porque para eso hemos sido llamados, hermano, para que seas un profeta a las naciones, como muchas veces también en la palabra lo podemos leer, ¿verdad? Desgraciadamente no tenemos mucho tiempo para profundizar en este tema. Anteriormente ya lo hicimos, anteriormente tuvimos una serie de varias sesiones, simplemente eso es un repaso en general. También vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios 14, del 1 al 5. Primera de Corintios 14, del 1 al 5 dice: Seguid el amor y procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas extrañas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que todos profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué nos está diciendo aquí, mi hermano? Que la palabra de Dios, que dicha por un profeta, tiene un motivo, tiene un objetivo. Y aquí en el 3 dice: pero el que profetiza habla a los hermanos para edificación, exhortación y consolación. Eso es lo que tú debes llevar a tu casa, eso es lo que tú debes llevar a tu familia, es lo que debes de llevar a tus conocidos. Primeramente le debes de llevar edificación. Que todo lo que tú hables sea para edificar su vida, que no sea una crítica, que no sea un juzgar, que no sea poner a la gente mal, recalcarle sus fallas, no, sino que aquí nos está diciendo que sea edificante. Y eso es lo que la palabra de Dios quiere decir, que lo que tú hables sea para edificarlos, para ayudarlos, para motivarlos, incluso para sanar su corazón, porque en la otra parte dice, también dice edificación y exhortación. También a través de la palabra tú puedes dar un consejo, a través de la palabra tú puedes decir a mi hermano: mira, mi hermano, Dios dice que hagas esto, o estás así porque Dios dice que no estás haciendo tu voluntad, haciendo su voluntad de Él, y Dios quiere que hagas su voluntad, y lo puedes llevar a conocer de Dios, lo puedes exhortar en amor, lo puedes llevar a que entienda que está mal. Eso también es parte de lo que hace la palabra de profecía, ¿verdad? Y sobre todo, y consolación. Que una persona, después de que haya hablado contigo, ya sea que tus hijos, tu esposa o algún conocido, después de que hable contigo, se vaya consolado y no juzgado, no se vaya ofendido, no se vaya lastimado, porque si esto es así, tal vez no utilizaste la palabra de Dios, tal vez usaste tus propias palabras. Así es que, mi hermano, nos damos cuenta que esto es muy importante. Debemos de aprender a ser profetas para nuestra familia, para nuestra gente. Y como te digo, mi hermano, debes de decir en ti, si debes de ver, ¿eres un buen profeta? ¿Eres un verdadero profeta? ¿O eres un falso profeta? Hasta el momento, ¿cómo ha sido en tu casa? Tómate un instante y recuerda, cada que tu hijo se acercó a ti, cada que tu hija o cada que tu esposa, cada que un pariente, que un vecino o un amigo se acercó y te preguntó y te pidió un consejo, ¿qué le respondiste? ¿Le hablaste conforme a la palabra de Dios? Felicidades, fuiste un verdadero profeta. Pero si no usaste la palabra de Dios, si usaste cualquier otra cosa que no sea eso, si usaste psicología, si usaste tu experiencia, si usaste tu mismo razonamiento, dice la Biblia que has sido un falso profeta. Y mi hermano, Dios no quiere juzgarte en estos momentos, no quiere decirte estás descalificado, no. Lo que te está haciendo es una invitación a que vuelvas a ser un verdadero profeta. ¿Cómo? Estudiando, escudriñando su palabra, porque tú no puedes dar algo que no has recibido. El profeta solamente puede hablar palabras de Dios que él mismo ha oído, y a través de la historia, tú puedes leer la Biblia, puedes leer Moisés, por ejemplo. Moisés no decía nada que Dios no le hubiera dicho, siempre decía, así dice el Señor. ¿Qué pasaba primero? Primero él escuchaba, primero él comprendía, primero él entendía, primero él se apropiaba esas palabras. Y después él bajaba con el pueblo y se les decía, así ha dicho el Señor. Esa es tu obligación. Tienes la obligación de encerrarte en tu cuarto o aislarte en un lugar, ponerte a leer, ponerte a orar, estar en comunión con tu Dios y dile: Señor, háblame, habla mi vida. Quiero ser un verdadero profeta. Y el Señor lo hará.
Y después de que el Señor te hable, tu obligación no es que te lo quedes, tu obligación no es de que ya después de que el Señor te habló digas, no, ahora ya soy un super santo o ahora soy un escogido de Dios. No, Dios no quiere que te envanezcas, sino que tú vayas y lo compartas, primeramente con tus familiares más cercanos. Esa es tu obligación como profeta de Dios. Yo sé, mis hermanos, que es difícil al principio cuando uno no está acostumbrado, porque a uno le enseñaron a actuar, a responder como se hace en el mundo. En el mundo te dicen que tú digas o hagas lo que seas con tal de que salgas adelante, con tal de que tú crezcas, con tal de que tú progreses, no importa lo que pase con los demás. ¿No? Y hoy nos damos cuenta de que mucha gente, con tal de conseguir el éxito, la fortuna o el dinero, destruyen su familia, destruyen sus relaciones personales, destruyen su comunión con Dios, porque no les interesa. No les interesa cómo esté su familia. No les interesa cómo estén los demás. Con que ellos lleven dinero piensan que ya la hicieron. Y eso es un grave error. Mi hermano, ciertamente tú estás como proveedor de tu familia, pero no solamente proveedor económico, sino también como proveedor espiritual, como proveedor de la palabra de Dios. ¿Quién le va a enseñar a tu familia? Dime. ¿Quién? ¿La televisión? ¿Los amigos? ¿El mundo? ¿La comadre? ¿Las revistas? ¿Quién? ¿Quién les va a enseñar de Dios? ¿De quién es la obligación? ¿Es tuya o del vecino? ¿O de otro hermano? ¿O de cualquier otra gente que no seas tú? No. Tú eres el responsable. Dios te ha puesto como profeta a ti. Dios te ha dicho, yo quiero que tú hables en mi lugar. Muchas veces esperamos, ¿verdad? Que ojalá y que Dios se les apareciera a nuestros familiares como se le apareció al apóstol Pablo, que agarre, que los tumbe del caballo, que los ciegue con una luz y les hable. No, mi hermano, no va a pasar así. Dios te ha enviado a ti para que tú les hables, para que tú les digas. Tú eres el instrumento que Dios quiere utilizar para poder hablarle a su pueblo, para poder hablarle a tu familia. Así es que, mi hermano, por favor, estudia. Lee la palabra, medita sobre ella y después ven y compártela con tus seres queridos. Compártela con tus seres más cercanos, con todo aquel que esté cerca de ti, porque esto sin duda será de gran bendición para tu vida, será de gran bendición para todo aquel que te rodea. Así es, mi hermano, bueno, sigamos estudiando, mis hermanos.